Buenos días y bienvenidos a un video más de Misterio Infinito Perú. Los saluda como siempre su amigo Fernando Chapi. El libro que vieron ahora al comienzo, que estaba leyendo, es Mis enigmas favoritos de mi también autor favorito de temas de misterio, el investigador y periodista español Juan José Benítez. Hay muchos enigmas en este libro, pero los enigmas en realidad son realmente casi infinitos en este planeta. No es necesario ir al espacio, no es necesario hablar de ovnis, no es necesario de hablar de vida en otros planetas, que también es apasionante y también tiene innumerables enigmas cada vez más, sino que incluso estando en nuestras propias casas nos podemos topar con el misterio. Y uno de los misterios que ha estado viniendo a mi mente en estos días ha sido el referido a la propia conducta humana, a un fenómeno o una tendencia que ha sucedido en las más variadas culturas de la humanidad a través de los tiempos, incluso sin que estas culturas estén supuestamente en contacto con otras, y es la búsqueda de Dios, ese impulso que tenemos, y que a veces llega a ser tan poco manejado o tan sujeto a impulso que hace que la gente siga a cualquiera que va por ahí de iluminado y en muchas ocasiones con lamentables consecuencias. Ustedes conocerán algunos ejemplos históricos y en ocasiones no tan antiguos de agrupaciones directamente destructivas que decían buscar la espiritualidad o buscar a un Dios y sin embargo acababan de mala manera, incluso con la vida de sus seguidores. Hace poco, hace en realidad cuestión de días, de horas para ser más preciso, estuve conversando con algunas personas, seguidoras al igual que yo del libro de Urantia, sobre la proliferación de algunos perfiles en redes sociales que se hacían pasar por entidades espirituales. Bueno, para los que sigan el libro de Urantia les sonarán los nombres de los rangos Melquisedec y otros similares. Para quienes no solamente y no estén familiarizados con la terminología del libro de Urantia, les puedo decir que se trata de vamos a decirlo así, rangos de entidades celestiales, vamos a denominarlas así. Hay toda una jerarquía narrada en el libro de Urantia. Entonces algunos se creaban perfiles de Facebook, perfiles en otras redes y trataban de hacerle creer a la gente que ellos eran pues Melquisedecs, que eran seres espirituales de grado elevado, vamos a decirlo así, que estaban embarcados en una misión dentro de un cuerpo humano. Y por más ilógico que esto pueda parecer, o por más increíble, en el sentido de no creíble que esto pudiera sonar, había quienes picaban el anzuelo y lo creían. Puede incluso haberse tratado en muchos casos de un experimento social o de una broma, pero lo cierto es que no es la primera vez ni mucho menos que cosas así ocurren. Han habido eventos, incluso en estos precisos momentos hay en algunos puntos del mundo 2 o 3 sujetos que dicen ser Cristos y tienen seguidores. Y muchas veces no se trata de seguidores pues de escaso conocimiento, sino de profesionales, de eruditos, de personas, digámoslo así, leídas y que sin embargo han caído en las garras de estos movimientos, que en ocasiones, como digo, pueden llegar a ser peligrosos. Pues les voy a contar un caso histórico. Vamos a reflexionar. Nos vamos a situar en Rusia en el año 1774. Este caso lo he extraído de un libro que ya lo mostré en un video anterior, que es Enigmas de las sectas rusas. Ahí se narra que por la primavera de aquel año, en una ciudad a 400 kilómetros al sur de Moscú, llamada Tambov, que hasta ahora existe, que ahora es una ciudad, pero en ese tiempo era poco más que un pueblo de ganaderos y algunos comerciantes, a orillas del río Tzna, así como yo ahora, salvando las distancias, estoy a orillas del gran río Madre de Dios, en la Amazonía peruana. Pues en medio de esos bosques que también hay o había por ahí, se presenta en la delegación local de policía un sujeto que dice responder al nombre de Iván Sofronov. Pues el señor Sofronov estaba sollozante, adolorido, apenas podía caminar y se le veía con gran susto. Le costó bastante al policía local de turno hacer que él hablase y contara qué es lo que le había sucedido. Pero una vez el señor Iván Sofronov pudo reponerse un poco de
de su congoja, de su dolor y tristeza, pudo relatarlo y fue una historia increíble. Comentaba él que por circunstancias de la vida había perdido a su mujer y a sus hijos. Estos habían perdido la vida y se encontró de pronto solo y fue presa de tal, de tal trastocamiento, si existiese el término, de tal desequilibrio emocional, que pasó a vagar por las calles sin sentido alguno, iba de un lado a otro y en una ocasión se encontraba en una banca de un parque y se le acerca a un anciano, un desconocido, y le empieza a hablar. Este le cuenta sus tristezas y el anciano le dice que si él conociera a Dios como ellos, en plural, lo conocen, sus penas serían menos, encontraría consuelo y viviría feliz. En tal situación de crisis se encontraba el amigo Sofronov, que a pesar de no conocerlo, aceptó que este extraño lo llevase al lugar donde supuestamente estaban aquellos que conocían mejor a Dios. Quedaron en encontrarse el siguiente viernes a ese evento en un punto un tanto alejado, a las 10 de la noche. Por eso yo digo, ¿cuánta habrá sido la tristeza y la necesidad emocional de Sofronov ante las circunstancias de desventura que estaba viviendo, que aceptó encontrarse con un extraño a esas horas de la noche? Entonces fue conducido por este sujeto a una casa aparentemente abandonada, en una zona un tanto boscosa, que tenía las ventanas totalmente cerradas. Se veía una casa grande, pero de un aspecto austero. Tocó el extraño la puerta como si se tratase de una clave, y cuando abrieron, el esplendor interior era deslumbrante. Había tapices, había seda, candelabros de metal dorado, probablemente oro, con grandes cirios, sofás finos y algunas personas en la primera estancia, algunas mujeres de avanzada edad y algún campesino por ahí. Sin dejar la sorpresa, Sofronov ingresa. Este señor lo sigue guiando y de pronto aparece otro personaje vestido a la usanza religiosa, similar quizá a la de los monjes de la iglesia ortodoxa, con un caftán negro y apariencia monacal, y le realiza preguntas como que si realmente él está interesado en conocer a Dios de verdad y todo eso. Al recibir respuesta afirmativa de Sofronov, es ingresado a una nueva sala más grande, donde el lujo es aún mayor, donde se encuentra un nutrido grupo de personas y en medio hay un sujeto de apariencia campesina, según el relato, el testimonio policial de Sofronov, pero vestido con sedas rojas y azules, sobre un diván de mucho lujo, y dando la bendición a 3 personas arrodilladas delante de él. Todo esto le sorprende y de pronto aparece una joven que empieza a circular una fuente con lo que parecen ser pequeños trocitos de pan enjugados en alguna sustancia. Sofronov duda y de pronto uno de los ahí presentes les dice: ¿es que acaso no vas a comulgar? Se siente él obligado y prueba estos trocitos de pan, y es ahí cuando empieza a suceder lo extraño. Empieza a sentirse mareado, con dolor de cabeza. Aparece una extraña, como si fuese un incienso, una nube que lo inunda todo. Empiezan a entonar unos cánticos melodiosos y aquí la cosa se pone fea. La chica que había llevado la bandeja de la comunión, entre comillas, vuelve a entrar con una jovencita, una mujer muy joven, quien está vestida de seda blanca y se acerca al sujeto que está al centro. Aparece otro individuo adulto, le despoja de esas blancas vestiduras, saca una navaja, no se sabe de dónde, y procede a seccionarle uno de sus pechos. El espectáculo fue tan horrible que Sofronov ya no pudo contener más sus menguadas fuerzas y se desmayó. Pero cuando se desmayó,
y recobró el sentido posteriormente. Ya no estaba en esa estancia, sino en un cuarto oscuro que parecía un sótano. Era presa de un gran dolor y poco después se le acercó un sujeto, que de hecho era uno de los sujetos que anteriormente lo habían abordado. Y con una gran sonrisa le dice: no es nada, hombre, ese dolor se te pasará. Has sido blanqueado, ahora eres un palomo blanco, eres uno de los nuestros. Palomo blanco. Me faltó decirles que cuando cometieron ese acto de mutilación, de corte físico de esta jovencita, alguien soltó desde algún rincón una gran cantidad de palomos blancos, como si de un símbolo se tratase de la pureza retorcida en la mente de estos sujetos. Y es que así se llamaba, o se hacía llamar esta comunidad, los palomos blancos. De hecho, el blanqueo al que hacía referencia el sujeto, y que además le dijo que eso haría que no pueda volver a pecar nunca más, Sofronov, se refería a una castración involuntaria. Al parecer estos panecillos contenían algo, o quizá el incienso, lo que hizo que Sofronov perdiera el sentido y en esas circunstancias de indefensión fue mutilado. Lo cierto es que le dijeron que no se le ocurriese contar esto a las autoridades porque o nadie le creería, o si le creían, pues debido a la moral de la época iba a terminar siendo visto como un apestado, nadie le iba a dar trabajo, pero que en cambio ellos eran un grupo en el cual incluso había gente importante y que entre ellos ayudaban y nunca le iba a faltar ni trabajo ni compañía. Y Sofronov cuenta que efectivamente, pasados los días, el dolor menguó, la herida cicatrizó, pero él se sentía vejado, obviamente, y por eso decidió ir a la policía. El policía, al escuchar, se horrorizó, se quedó de piedra, pero le creyó porque ya habían habido muchos casos que venían ocurriendo en la Rusia y que denotaban la existencia de algún tipo de movimiento heterodoxo que se estaba volviendo verdaderamente peligroso en distintas partes de la Rusia profunda. Anteriormente había existido una secta a la que conocían como los saltadores, así que muchos se preguntaron si no serían nuevamente los saltadores más radicalizados los que estaban detrás de todo eso. Los saltadores eran, digámoslo así, cuando yo lo leí me recordó a algunos grupos pentecostales de nuestros días, porque ellos decían que llegaba el Espíritu Santo en medio de sus radenias, que era como conocían a sus reuniones, que las realizaban en unos espacios que llamaban naves, por no llamarles iglesias, y en medio de grandes saltos y todo decían que recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas extrañas, porque para ellos el alma en medio de esas celebraciones salía del cuerpo, se unía al Espíritu Santo y el cuerpo quedaba fuera de control, y esa era la señal de la comunión con el Espíritu Santo. Así que el cuerpo, estando así desprovisto de alma, se podía entregar a las más bajas pasiones y hacer las peores cosas imaginables. Y efectivamente parece que los palomos blancos eran una evolución aún más maligna y negativa de esta secta de los saltadores, que había sido duramente perseguida, pero en su tiempo había tenido también un apoyo bastante cubierto, incluso de gente que por fuera eran elegantes popes y hasta arzobispos de la iglesia ortodoxa, la iglesia oficial, o de prominentes políticos y miembros de la nobleza o terratenientes, pero que por lo bajo se reunían y hacían de las suyas. Con los palomos blancos ocurría igual, pero bueno, el policía lo que hizo fue comunicarse con autoridades altas, tanto del clero como de las cuestiones políticas, y le dijo a Sofronov: sé que no te agrada la idea de volver, pero tienes que hacerlo. Vuelve con ellos, diles que estás encantado de pertenecer a su grupo, pídeles un trabajo, concierta una cita con ellos y nosotros iremos a escondidas y capturaremos a los causantes de este mal. Sofronov lo hizo, se mordió la lengua, se mordió la rabia y de pronto le creyeron. Y cuando ya estaban todos reunidos nuevamente en esa casa del horror, apareció un buen grupo de personajes del ejército y de las autoridades y apresaron a quienes ahí encontraron. Y entre estos estaban el sujeto del diván, que se hacía llamar Cristo, decía que era
proveniente, digámoslo así, de una larga cadena de Cristos que habían aparecido en distintos puntos de Rusia. Bueno, la cuestión, para irles resumiendo, es que también habían otros sujetos que decían ser, por ejemplo, Juan el Bautista o María, la Madre, entre otros. El sujeto se apellidaba Celibano, el que decía ser el Cristo de ese momento. Se apresó también a un buen número de los seguidores. Se encontraron objetos que servían para la mutilación, otros que no se sabía ni para qué servían. Se llegó a la conclusión de que incluso llegaban a comer en sus comuniones pan mezclado pues con sangre humana de las mutilaciones. Era una verdadera carnicería, eran hechos teñidos de piedad y religión, o incluso de, digamos, de superchería, pero que escondían cuestiones que se vieron reflejadas en las sentencias que se les dieron. Se les acusó de delito de canibalismo, de sacrilegio y de mutilación. Fueron muchos de ellos conducidos a Siberia, deportados, sobre todo el Cristo Celibano y sus más cercanos seguidores. Sin embargo, hasta inicios del siglo XX se dice que existían miembros de esta secta que ascendían a un número de 100.000 y estaban divididos en dos clases: los simplemente palomos, que no habían sido blanqueados, que no habían sido sometidos a esa mutilación, y los palomos blancos propiamente dichos, que sí habían sufrido una mutilación total o parcial de sus genitales, o en el caso de las mujeres, de sus senos o de sus pezones. Entonces, quiere decir, incluso algunos dicen que hasta en época soviética estos grupos fueron duramente perseguidos por el régimen comunista, porque había un gran número. Y se entiende que ya para mediados del siglo XX, que es bastante cerca en cuestiones temporales, estaban desaparecidos. Eso es lo que se piensa. Pero uno nunca sabe lo que puede esconder la tundra siberiana, los lugares más recónditos de Rusia, que es prácticamente un continente hecho país, y por supuesto en otros lugares del mundo. Pero no hace tantos años, y siguiendo la misma dinámica, volvió a aparecer. La misma dinámica, no me refiero a los hechos que protagonizó Celibanov y su gente, ¿no?, de los palomos blancos, sino la misma dinámica de que surge un nuevo Cristo cada cierto tiempo. Apareció una persona que fue curiosamente un ex policía ruso, que pues se hizo llamar Visarión, que es algo así como el que ilumina o la luz del cielo, y que dijo que era el nuevo Cristo. Ganó algunos seguidores, instauró y hasta ahora tiene una comunidad llamada del Alba o de la Alborada, en la cual pues se profesa el vegetarianismo y una serie de reglas. Ha escrito lo que él llama el Último Testamento. De hecho, su agrupación se llama la Iglesia del Último Testamento, y ahí está este personaje que se ha dejado la barba y viste túnicas y el cabello como la imagen clásica que tenemos de Cristo, y del que incluso hasta se hacen íconos como en las iglesias ortodoxas. Y ahí está. Nosotros nos ponemos a creer. ¿A cuánto puede llegar el ser humano de credulidad? ¿A cuánto puede llegar la mal manejada necesidad de Dios para llevar a muchos a tragarse estos cuentos, a creer en estas gentes? E incluso una pregunta más: ¿serán todos realmente algunos enfermos mentales y otros manipuladores, psicópatas, narcisistas, gente ególatra que se llega a creer que son tan especiales que requieren de un culto a su alrededor, un culto a su personalidad? ¿O habrá más? Por ejemplo, yo me acuerdo del caso ahora muy en boga debido a los videos de un youtuber llamado Carlos Tamayo, que es el del Palmar de Troya, ¿no?, donde se montó toda una iglesia en base a unas supuestas visiones, incluso un papado alternativo, por decirlo así. ¿Será que en realidad hubo algo que se comunicó y creó un experimento religioso en la tierra? Y cuando digo esto, no lo estoy sacando al 100%
de mi cosecha, de mi suposición, sino que ya se ha escrito y dicho bastante al respecto desde décadas atrás. Se presume que fenómenos tenidos hasta no hace tanto como materia de estudio únicamente de la antropología o de la teología o de la psicología social, como son, por ejemplo, las llamadas apariciones marianas, deberían también y despiertan el interés, por ejemplo, de los ufólogos, de los investigadores de los temas de misterio, pero desde otra óptica, la óptica de que hay inteligencias no humanas que al parecer por ciencia, con muy poca ética, por diversión, porque también puede ser que nos estén gastando una broma, o por cimentar y fomentar la fe, así sea una fe imperfecta, pues se presentan como si fueran figuras religiosas de la historia humana, especialmente del cristianismo. Y así como detrás de apariciones como la de Fátima, ya más de uno ha hablado que podrían ser en realidad fenómeno ovni disfrazado y experimentando con nosotros, los humanos, pues quién sabe si algo así ocurrió detrás de este tema de los Cristos rusos o detrás de eventos como la creación del Palmar de Troya, que en realidad tuvo sus orígenes, pues, como digo, en una aparición supuestamente de la Virgen María. Y así es como los enigmas se entrelazan, e incluso detrás del enigma del comportamiento de seres humanos que llegan a la máxima locura, a la máxima, digamos, temeridad y a lo más incluso dañino, supuestamente buscando a Dios, también podemos encontrar la huella del enigma y la posible presencia de esas inteligencias no humanas, no terrestres, que parecen mover los hilos de buena parte de lo que ocurre en nuestra historia como especie, no de ahora, sino quizá desde tiempos de los que ni siquiera sabemos que algo había. Saludos amigos y estemos atentos y tengamos mente fría cuando aparece algo que dice ser divino o aparece alguien que dice venir de lo alto. Porque puede ser que nos esté mintiendo, puede ser que tenga un problema en su psique, o puede ser también que él mismo haya sido engañado por fuerzas no humanas y simplemente estemos a punto de formar parte de un experimento malsano. Todo hay que pasarlo por el tamiz de nuestro pensamiento crítico. Un gran abrazo.